Cero universidad. Steve Jobs. No te olvides de esto. Los títulos no validan el conocimiento ni las oportunidades en la vida. La vida está llena de expectativas, de caminos que parecen ser los únicos posibles para alcanzar el éxito. Desde pequeños nos enseñan que hay una fórmula establecida para llegar a la cima. Estudiar, obtener un título universitario y, con el tiempo, conseguir un empleo en una gran empresa. Para muchos, este es el único camino a seguir, el único que parece válido, pero ¿y si te dijera que ese no es el único camino para alcanzar el éxito? Steve Jobs, uno de los nombres más influyentes de la tecnología y del emprendimiento, nunca completó su carrera universitaria. De hecho, dejó la universidad a los 6 meses de haber ingresado. Sin embargo, su impacto en el mundo es innegable. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué lo impulsó a tomar un camino tan arriesgado? Su historia es la prueba de que, a veces, el título más importante que puedes obtener en la vida no es el que se coloca en un marco, sino el que se gana con esfuerzo, visión y, sobre todo, con coraje para ir contra lo establecido, el establecimiento de la expectativa social. Desde que nacemos, estamos rodeados de expectativas. Tus padres, la sociedad, la escuela, todos nos dicen qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Estudia para ser alguien en la vida, nos repiten una y otra vez. Y dentro de ese mensaje, subyace una idea. El único camino para ser alguien es a través de la educación tradicional. Pero, ¿qué pasa si no sigues ese camino? ¿Qué pasa si decides buscar tu propio rumbo? A menudo nos enseñan que el valor de una persona se mide por sus logros académicos. El título universitario se convierte en una especie de certificado de valía. Es como si tu habilidad para tener éxito en la vida estuviera directamente relacionada con un pedazo de papel. Y aunque la educación es indudablemente importante, hay algo más fundamental que a veces olvidamos: la capacidad de pensar de forma diferente, de desafiar lo establecido. Steve Jobs, el hombre que rompió el mito. Steve Jobs es un claro ejemplo de que no todo en la vida se basa en tener títulos. Jobs dejó la Universidad de Reed en 1972 después de solo 6 meses de estudios. ¿Por qué? Porque sentía que los cursos y el sistema educativo tradicional no le estaban proporcionando lo que necesitaba para lograr su visión. Dejó la comodidad de la educación formal para lanzarse a un mundo desconocido, pero lleno de oportunidades. En sus propias palabras, lo más importante es que tú sigas tus sueños y tengas el valor de ir tras ellos. Lo más importante es encontrar lo que amas hacer y no detenerte hasta alcanzarlo. Estas palabras, tan poderosas como sencillas, nos recuerdan que el éxito no está determinado por el papel que tienes en la pared, sino por la pasión y determinación que tienes para crear algo único. Jobs no necesitaba un título universitario para cambiar el mundo. Necesitaba un sueño, una visión y la capacidad de trabajar incansablemente por ella. El poder de la determinación. Quizás te estés preguntando, eso suena bien, pero ¿es eso posible para mí? ¿Puedo yo hacerlo también? La respuesta es sí. Tú puedes. No importa que no tengas un título universitario. No importa que el sistema te haya dicho que ese es el único camino. El verdadero secreto está en la determinación y en la capacidad de mirar más allá de las barreras establecidas por la sociedad. La vida no se trata de seguir un guión predeterminado, se trata de escribir tu propia historia. El éxito no está determinado por lo que otros piensan que deberías hacer. El éxito está determinado por lo que estás dispuesto a hacer. Steve Jobs no solo rompió las reglas, las reescribió. En lugar de seguir el camino tradicional, creó su propio camino, y de este camino surgieron algunos de los avances tecnológicos más revolucionarios que el mundo haya conocido. La lección aquí es clara: no dejes que otros definan tu futuro. Si tienes una visión, persíguela, aunque el camino no sea el más fácil. La visión de Steve Jobs. Si hay algo que marcó la diferencia en la vida de Steve Jobs, fue su visión. Jobs no creó Apple porque quisiera ganar dinero, o porque pensara que la tecnología era solo una industria rentable. Él construyó una empresa porque creía en un futuro donde la tecnología pudiera transformar la vida de las personas de una manera que nadie más podía imaginar. Y fue esa visión la que lo impulsó a hacer cosas que muchos pensaban imposibles. Para entender cómo la visión de Jobs cambió el curso de la historia, es esencial hablar de los productos y avances que no solo revolucionaron la industria tecnológica, sino que también cambiaron la manera en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Uno de los primeros hitos de Jobs fue la creación del Apple I, un computador personal que se vendía como un kit ensamblado que los usuarios podían completar en sus casas. Este fue uno de los primeros intentos de hacer la informática accesible a las masas.
En los años 70, la idea de tener una computadora personal en casa era algo completamente impensable. Sin embargo, Jobs, junto a Steve Wozniak, vio algo que los demás no veían. Una máquina que no solo serviría para empresas, sino también para hogares. Esto marcó el inicio de una nueva era en la informática. Con el Apple II, Jobs consolidó la visión de una computadora personal que podría usarse no solo por profesionales, sino por estudiantes, familias y pequeños empresarios. Este producto fue un éxito rotundo y consolidó a Apple como una empresa tecnológica clave. La visión de Jobs era simple pero poderosa. La tecnología debía ser accesible, funcional y sobre todo debía mejorar la vida de las personas. Sin embargo, fue con el Macintosh cuando Jobs realmente comenzó a mostrar al mundo su verdadera visión. A principios de los años 80, Apple ya había desarrollado computadoras de gran rendimiento, pero Jobs no estaba satisfecho con solo eso. Él quería una máquina que fuera elegante, fácil de usar y por encima de todo accesible a la mayor cantidad de personas posible. En 1984, cuando presentó el Macintosh, trajo consigo una interfaz gráfica de usuario revolucionaria. En un momento donde las computadoras solo usaban líneas de texto, el Macintosh introdujo la idea de que las computadoras podían ser intuitivas y atractivas para las personas comunes, no solo para expertos en tecnología. Lo que hizo a Steve Jobs un verdadero visionario fue que no solo pensaba en la tecnología en términos de hardware, sino también de cómo la gente interactuaría con ella. La interfaz gráfica de usuario, GUI, y el mouse fueron innovaciones que, más de 40 años después, siguen siendo la norma en la mayoría de las computadoras y dispositivos electrónicos que usamos hoy. Pero la verdadera grandeza de Jobs no se detuvo en las computadoras. A mediados de los años 90, después de un periodo de dificultades para Apple y de haber sido despedido de la empresa que él mismo había fundado, Jobs regresó y revolucionó por completo el concepto de tecnología personal. Con su regreso a la compañía en 1997, Jobs no solo revitalizó a Apple, cambió la industria de la tecnología para siempre. Uno de sus mayores logros fue el iPod, lanzado en 2001. Antes de que el iPod existiera, las personas no podían imaginar cómo sería tener miles de canciones en un dispositivo que cabiera en el bolsillo. El iPod no solo cambió la industria de la música, sino que transformó la forma en que consumimos medios. Jobs entendió que la música debía ser accesible de manera fácil y sin complicaciones, y eso fue precisamente lo que creó. Un dispositivo elegante, fácil de usar, y con una capacidad de almacenamiento impresionante para la época. Con el iPod, Jobs redefinió la industria musical y transformó la forma en que los consumidores interactúan con sus dispositivos. Pero eso fue solo el comienzo. En 2007, Apple presentó el iPhone, un producto que no solo cambió la industria de los teléfonos móviles, sino que cambió la forma en que vivimos y nos comunicamos. Antes del iPhone, los teléfonos móviles eran dispositivos principalmente para hacer llamadas. Con el iPhone, Jobs no solo introdujo un teléfono inteligente, sino un dispositivo multifuncional que combinaba música, video, navegación por Internet, redes sociales y, por supuesto, aplicaciones, todo en una pantalla táctil que eliminaba los botones físicos. El iPhone no solo fue un éxito comercial, fue una revolución cultural. Jobs no solo pensó en un teléfono, pensó en cómo crear un dispositivo que fuera el centro de nuestras vidas, algo con lo que interactuamos cada día, durante horas. El iPhone permitió la creación de una nueva industria, la de las aplicaciones móviles, que ahora mueve miles de millones de dólares al año. El iPhone fue y sigue siendo el teléfono más icónico de todos los tiempos, y cambió el curso de la tecnología moderna. Jobs tuvo la visión de ver que el futuro no estaba solo en la computación de escritorio, sino en un dispositivo portátil y versátil. Años más tarde, el iPad, lanzado en 2010, siguió esta tendencia de redefinir lo que entendemos por tecnología personal. Aunque muchos inicialmente se mostraron escépticos sobre la necesidad de una tableta, Jobs vio un mercado para dispositivos entre el teléfono móvil y la computadora portátil. Con el iPad, Apple logró crear una categoría completamente nueva de dispositivos y, a su vez, transformó la industria de la informática, la educación y el entretenimiento. Hoy, las tabletas están en todos los hogares, oficinas y escuelas, y todo eso fue posible gracias a la visión de Jobs. Y por supuesto, no podemos olvidar el App Store, lanzado en 2008. El concepto de una tienda de aplicaciones fue revolucionario en su momento, y permitió a miles de desarrolladores crear y distribuir aplicaciones para los dispositivos de Apple. El App Store no solo cambió la industria del software, sino que creó un ecosistema de innovación que sigue creciendo y evolucionando. Steve Jobs también fue el visionario detrás de productos como el Apple Watch, que no solo cambió el concepto de lo que puede hacer un reloj,
sino que introdujo la idea de un ecosistema integrado que conecta todos tus dispositivos, desde el teléfono hasta el reloj, las computadoras, los servicios en la nube y más. Jobs entendió que el futuro de la tecnología sería la integración de todos estos dispositivos en una experiencia única y coherente. Cada uno de estos productos y avances tuvo un impacto profundo, no solo en la industria tecnológica, sino en la cultura global. Jobs no solo se enfocaba en hacer productos funcionales, se centraba en crear experiencias para los usuarios. Su visión siempre fue ofrecer tecnología que no solo fuera poderosa, sino también hermosa, intuitiva y fácil de usar. Jobs nunca se conformó con lo que existía, y cada producto que lanzó fue una respuesta a su incansable deseo de mejorar el mundo. Lo que hizo a Steve Jobs verdaderamente único como líder y visionario fue su capacidad para unir diseño, tecnología y experiencia de usuario de una manera que nunca antes se había visto. La mayoría de las personas en el mundo de la tecnología se enfocan en uno de estos aspectos, pero Jobs los combinó de una manera que hizo que cada producto de Apple fuera mucho más que un simple dispositivo. Para él, cada producto debía ser una extensión del usuario, algo que mejorara su vida diaria. Esa visión de crear productos que no solo fueran herramientas, sino que se convirtieran en una parte fundamental de la vida de las personas, es lo que permitió a Jobs crear un legado que sigue vivo hoy. Y esa es la verdadera lección de Steve Jobs, la importancia de tener una visión clara y la determinación de perseguirla, no importa lo que el mundo piense o diga. Él no solo cambió la tecnología, cambió el mundo. Y tú también puedes hacerlo si eres fiel a tu visión y sigues adelante sin miedo. La importancia de ser diferente. En un mundo donde todos siguen las mismas reglas, destacar se vuelve cada vez más difícil. Sin embargo, las personas que realmente cambian el mundo son aquellas que no tienen miedo de ser diferentes, de desafiar lo establecido. Steve Jobs nunca fue alguien que se conformara con lo que otros pensaban que era correcto. Si hubiera seguido el camino tradicional, nunca habría creado lo que hoy conocemos como Apple. La clave estaba en no conformarse. De hecho, Jobs solía decir: "Los que están lo suficientemente locos como para pensar que pueden cambiar el mundo son los que lo hacen". Esta es una de las frases más poderosas que alguien puede escuchar porque nos invita a cuestionarnos. ¿Por qué no lo intentamos? ¿Por qué no nos damos la oportunidad de ser diferentes? De romper con lo convencional y crear algo nuevo. Cuando decides tomar las riendas de tu vida y romper con las expectativas que los demás tienen de ti, es cuando verdaderamente comienzas a crear tu propio destino. El camino de Steve Jobs no fue fácil, pero fue suyo, y eso es lo que lo hizo grande. No necesitas un título para tener éxito. El hecho de que Jobs haya dejado la universidad no significa que rechazara la educación. Al contrario, él fue un gran defensor del aprendizaje, pero entendía que la educación no tiene por qué seguir el mismo molde para todos. Las clases formales no son el único camino para aprender. Las lecciones más valiosas pueden provenir de la experiencia, de trabajar en proyectos reales, de equivocarse y aprender de los errores. Muchos de los grandes emprendedores y visionarios del mundo no tienen títulos universitarios. Esto no es un accidente. Lo que estos individuos comparten es un enfoque en la acción, una voluntad de aprender de forma autodidacta y, lo más importante, la valentía de no seguir lo que se espera de ellos. Si tienes una pasión y un propósito claro, no necesitas un título para hacer una diferencia. Tu propio camino. Tú también puedes hacerlo. No dejes que la falta de un título universitario te haga pensar que no puedes alcanzar tus sueños. El camino hacia el éxito no es una línea recta. Está lleno de giros inesperados y momentos de duda. Lo importante es seguir adelante, incluso cuando parezca que el mundo está en tu contra. Steve Jobs lo hizo, y lo logró porque se mantuvo fiel a sí mismo, a su visión y a su deseo de cambiar el mundo. El mundo necesita tu creatividad, tus ideas, tu visión. Así que ve contra lo establecido. Si sigues el camino que todos los demás siguen, nunca llegarás a donde otros nunca han estado. La clave es encontrar tu propósito y tener el coraje de seguirlo, sin importar las opiniones ajenas, sin importar las expectativas. La vida es tuya para vivirla, y el éxito está esperando para ser alcanzado. Recuerda, en la vida no todo es tener títulos. En la vida, lo que realmente importa es tener el coraje de seguir tu propia voz, de desafiar el sistema y de crear algo que deje una huella en el mundo. Si Steve Jobs pudo hacerlo sin un título universitario, tú también puedes hacerlo. El futuro está lleno de posibilidades para aquellos que se atreven a ir más allá de lo convencional. Así que, toma las riendas de tu destino y comienza hoy, porque el éxito no se mide por un papel, sino por las acciones que tomas para lograrlo. Ve por tus sueños. Cree en vos, no en los títulos. Cuando termine este video, comienza a reflexionar sobre todo lo que he narrado y utiliza tus herramientas para dar el salto al éxito de tu vida.